En el silencio tenso de un vestidor, las manos de un hombre, Nathan Richardson, sintieron el secreto. No era tela. Era roca. Un bloque duro y antinatural escondido bajo las vendas de Antonio Margarito. La navaja de un oficial rasgó el engaño y lo reveló al mundo. Una sustancia ilegal. Polvo de yeso. La pregunta que explotó esa noche resonaría para siempre. Si lo descubrieron hoy, ¿cuántas de sus glorias pasadas fueron forjadas con puños de piedra? Acompáñame a desentrañar la historia de esta traición y dale like a este video. Y por cierto, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es justo ahora. Pero para comprender la magnitud de esa traición, para entender al hombre que arriesgó con acento agudo su honor en un vestidor de Las Vegas, primero debemos regresar. Debemos viajar en el tiempo a las calles de polvo y sol implacable de Tijuana, la frontera dura que no forja hombres, sino que los obliga a forjarse a sí mismos o a ser devorados por ella. Aquí, en el corazón de un barrio donde la esperanza era un lujo y la supervivencia una obligación diaria, nació Antonio Margarito. Antes del tornado, existió un niño que aprendió el lenguaje de la violencia no por elección, sino por necesidad. El hambre era un ruido constante en el estómago, y la pobreza era un miembro más de la familia, sentada a una mesa casi siempre vacía. Su avance ya no era el de un tornado, sino el de un hombre caminando hacia el cadalso, empujado por el peso de su propia conciencia. Shane Mosley, un veterano astuto, vio la tormenta en sus ojos, no la de su apodo, sino una de miedo y confusión. No peleaba contra un monstruo, sino contra un fantasma. Cada golpe que Mosley conectaba, no solo lastimaba su carne, sino que resonaba como un eco de su traición. El mentón de granito, aquel que había absorbido el castigo de los más grandes, parecía ahora hecho de cristal. La multitud, que había llegado para idolatrarlo, empezó a sentir el cambio en el aire. El rugido se convirtió en un murmullo de sospecha. Y entonces, en el 9º asalto, llegó el golpe final. No fue solo un puño, fue el martillo del destino, la sentencia de un jurado de millones. Margarito se desplomó. Y con él, se derrumbó el mito del guerrero de granito, el orgullo de México. La caída fue doble. Física, sobre la lona manchada de sudor y sangre. Y moral, ante los ojos del mundo que ahora lo veía no como un campeón caído, sino como un tramposo expuesto. En su esquina, el silencio era sepulcral. En su mente, un torbellino de negación y rabia. No fui yo, se repetía, fue Capetillo. Para el joven Antonio, el mundo no estaba dividido entre el bien y el mal, sino entre los que comían y los que miraban. Y él estaba cansado de mirar. Vio en los puños de otros niños del barrio, no solo una amenaza, sino una herramienta. Aprendió a pelear para defender lo poco que tenía, para no ser invisible, para no ser una víctima más de la indiferencia. El boxeo no llegó a su vida como un deporte, sino como la única profecía de salvación. Era el único camino visible para salir del fango. Cada golpe que aprendía a dar y a recibir en gimnasios improvisados, con el olor a sudor y óxido impregnado en las paredes, era un paso que lo alejaba de una vida destinada al olvido. No peleaba por trofeos, peleaba por tortillas en la mesa, por medicinas para su madre, por la dignidad que el dinero de su padre nunca pudo comprar. Su motor no era la ambición, sino una promesa susurrada en el silencio de la necesidad, hecha a su madre mientras ella contaba las pocas monedas que les quedaban. Le prometió que un día, sus manos, esas manos que ahora solo sabían de callos y dolor, le darían una vida sin miedos, una vida donde la palabra sacrificio ya no fuera la primera del día. Pero la verdad era una herida abierta, sangrante. Su honor, su legado, su alma, todo quedó destrozado en esa lona. Por primera vez, el hombre indestructible era vulnerable. Y el mundo entero estaba allí para verlo. La caída fue pública, la humillación absoluta. Pero este era solo el primer paso hacia el abismo. La noche en que su honor murió, fue solo el comienzo de su castigo. Suscríbete y activa las notificaciones para ser testigo de la espiral descendente de un héroe condenado por sus propias manos. El silencio después del nocaut era más atronador que cualquier golpe. Antonio Margarito no solo había perdido un cinturón, había perdido el alma. La Comisión Atlética de California le arrancó su licencia por un año, pero esa fue la herida superficial.
La herida profunda, la que nunca sanaría, fue la del repudio. De la noche a la mañana, el héroe del barrio, el orgullo de Tijuana, se convirtió en un paria. El hombre cuyo nombre era coreado en las arenas ahora era un susurro vergonzoso en las cantinas. La vergüenza no era una capa que pudiera quitarse al llegar a casa. Era un veneno que se filtraba bajo la puerta, que se sentaba a la mesa con su familia. ¿Cómo miras a los ojos a tus hijos cuando el mundo te llama tramposo? ¿Cómo respondes a tu madre, a quien le prometiste una vida de honor, cuando tu apellido se ha manchado para siempre? Esa promesa se convirtió en su evangelio, y el ring, en su altar. Cada gota de sudor era una oración, cada asalto ganado, un milagro que lo acercaba a cumplir su palabra sagrada. Esa voluntad de hierro, forjada en la miseria para proteger a los suyos, es un fuego que todos conocemos. Es el impulso universal de luchar por algo más grande que uno mismo. ¿Quién no ha peleado con todo lo que tiene por un sueño o por una promesa? Si alguna vez sentiste esa llama arder dentro de ti, déjanos un comentario y un like para seguir contando la historia de cómo ese niño pobre se preparaba para conquistar el mundo. Aquella promesa hecha en el polvo de Tijuana no era un susurro al viento. Era un juramento de sangre, un evangelio grabado a golpes en el alma de un muchacho. Y Antonio Margarito, con el hambre de su infancia todavía rugiendo en sus entrañas, se lanzó al mundo profesional para cumplirlo. No era un boxeador, era un evento climatológico, un tornado que arrancaba de raíz las esperanzas de sus oponentes. Los primeros combates no fueron peleas, fueron demoliciones. El mundo del boxeo, acostumbrado a la danza, al arte de golpear y no ser golpeado, no sabía cómo procesar a este hombre que parecía disfrutar del castigo, que caminaba hacia adelante a través de ráfagas de puñetazos, como si fueran una simple llovizna. Cada silencio en su hogar era una acusación. Cada mirada de un vecino en la calle, una sentencia. Estaba atrapado en una jaula invisible, construida con los ladrillos de su propia traición. El ostracismo fue su primer infierno. Pero el castigo oficial fue solo el prólogo. La verdadera sentencia la dictaría el destino, y tendría el rostro de su más grande rival, Miguel Cotto. La revancha no era una pelea por un título, era un juicio. Un acto de retribución kármica televisado para millones. Y el destino, en su cruel ironía, le había dado a Cotto el arma perfecta. El ojo derecho de Margarito, destrozado previamente en una guerra brutal contra Manny Pacquiao, ya no era una herida de guerra. Era un blanco. Un símbolo de su fragilidad expuesta, un punto débil donde su alma rota se asomaba. Cotto lo sabía. El mundo lo sabía. Y desde el primer campanazo, la pelea se convirtió en una cacería sádica y metódica. Cada jab de Cotto no buscaba puntos. Buscaba cegarlo. Cada golpe a ese ojo hinchado y deforme era un recordatorio de su caída. Una aguja clavándose en el nervio de su vergüenza. Margarito, fiel a su espíritu de guerrero, avanzaba, pero ya no era el tornado. Era un animal herido, caminando a ciegas hacia su verdugo. Su estilo era una ofensa a la técnica, una blasfemia contra la ciencia del pugilismo. Era pura voluntad, un ariete humano con un mentón forjado en el mismo infierno. Sus rivales no perdían por un golpe de suerte, eran desmantelados, pieza por pieza. Primero les rompía el ritmo, luego la distancia, después el espíritu y finalmente los huesos. Lo llamaban el tornado de Tijuana, porque su ofensiva era un torbellino incesante, una presión asfixiante que no daba tregua, no había dónde esconderse. El ring se encogía, el aire se volvía espeso, y los puños de Margarito, duros como la vida en la frontera, llovían desde todos los ángulos. Recibía castigo con una sonrisa torcida, como si el dolor ajeno fuera su combustible y el propio, una simple molestia. La reputación creció como una leyenda oscura en los gimnasios. Nadie quería enfrentar al mexicano que no sentía dolor. Pronto, los nombres en su récord dejaron de ser desconocidos. Derrotó a contendientes, a excampeones, a hombres que eran considerados la élite. Y con cada victoria, la promesa a su madre se materializaba. Cada cheque era un ladrillo más para su casa, cada triunfo era un plato de comida asegurado para su familia. Él no peleaba por la gloria, peleaba por la deuda sagrada que sentía con la mujer que le dio la vida. Su mundo se reducía a una visión borrosa, a un párpado que se negaba a abrir, a un dolor punzante que le nublaba la razón. Y entonces, llegó el final. No fue un knockout glorioso.
No cayó sobre la lona como un guerrero. El médico, viendo el monstruoso estado de su ojo, detuvo la pelea. Fue una disección pública, una humillación médica. Le negaron incluso la dignidad de ser noqueado. Allí estaba, el guerrero de granito, reducido a un hombre medio ciego, escuchando el rugido ensordecedor de la multitud celebrando la venganza de Koto sobre su cuerpo quebrado. Ese fue su punto más bajo. No la suspensión, no las críticas. Fue ese momento, de pie, derrotado, vulnerable y expuesto, mientras su némesis se regodeaba en su dolor. El castigo había sido consumado. ¿Qué se siente cuando el mundo entero te ve recibir el castigo que creen que mereces? Si alguna vez has sentido el peso aplastante de un error, deja un like como señal de que entiendes lo que es caer hasta el fondo. El eco de la venganza de Koto no se desvaneció con las luces del estadio. Se instaló en el alma de Antonio Margarito, un zumbido constante, un recordatorio perpetuo de su humillación. La derrota no fue solo una mancha en su récord, fue el clavo final en el ataúd de su honor. Y entonces, llegó la noche. La noche en que el cinturón de campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo no era solo cuero y metal, sino la llave de la casa que su madre nunca tuvo, la prueba irrefutable de que su sacrificio había valido la pena. Al levantar ese título, Antonio Margarito no solo se coronó a sí mismo, coronó a su barrio, a su gente, a todos los que alguna vez dudaron que un niño de las calles de Tijuana pudiera conquistar el mundo. Había llegado a la cima, era el rey, el guerrero implacable que cumplió su palabra. El niño que peleaba por pan, se había convertido en un monarca que ahora debía defender un trono. Y un trono es un lugar solitario, un lugar donde las sombras se alargan y las tentaciones susurran con la voz de la ambición. La gloria era suya, pero a un costo que nadie, ni siquiera él, podía prever. Para descubrir cómo el peso de esa corona comenzó a fracturar su alma, suscríbete y acompáñanos en este descenso. El cinturón de la OMB no era un destino, era una llave. La llave para abrir la puerta a la inmortalidad. Y esa puerta tenía un guardián, Miguel Cotto, el orgullo de Puerto Rico, un boxeador de precisión quirúrgica y linaje de campeón. El mundo lo había visto caer, no como un guerrero vencido en una batalla noble, sino como un pecador, recibiendo su justo castigo. Y en el silencio ensordecedor de su vestidor, con el ojo derecho hinchado hasta cerrarse, comenzó la pelea más larga y solitaria de su vida. No era por un cinturón, ni por dinero, ni siquiera por la gloria. Era una batalla contra un fantasma, el fantasma de sí mismo. Los meses que siguieron fueron un calvario en la penumbra. Lejos del rugido de la multitud, el único sonido era el de las máquinas en los consultorios médicos. Su ojo, el mismo que una vez escudriñó a sus oponentes con la precisión de un depredador, era ahora un mapa de su desgracia. La fractura orbital, un recuerdo de Pacquiao, se había convertido en una herida abierta, un símbolo de su vulnerabilidad, que Cotto había explotado con una crueldad quirúrgica. Los doctores hablaban en susurros de riesgos, de daños permanentes, de la posibilidad de que la oscuridad que ahora cubría su visión, se volviera eterna. Cada visita era un juicio, cada diagnóstico una sentencia. La posibilidad de la ceguera no era solo una amenaza física, era la metáfora perfecta para su situación. Un hombre que se negaba a ver la verdad de su propia caída. No era solo una pelea. Era una guerra santa entre dos naciones que respiran boxeo. México contra Puerto Rico. El fajador contra el estilista. La fuerza bruta contra la técnica depurada. El 26 de julio de 2008, el mundo se detuvo para presenciar el choque de dos mundos. En Las Vegas, el aire crepitaba con una tensión ancestral. De un lado, Cotto, el artista moviéndose con una gracia letal, castigando a Margarito con combinaciones que habrían derribado a cualquier otro hombre. Durante los primeros asaltos, la narrativa parecía escrita. El tornado de Tijuana era un blanco fácil, un saco de golpear que absorbía un castigo inhumano, su rostro transformándose en una máscara de sangre e hinchazón. Pero algo extraño sucedía. Margarito no retrocedía. No caía. Peor aún, sonreía. Una sonrisa macabra, desafiante, que parecía decirle a Cotto, ¿eso es todo lo que tienes? Cada golpe que recibía era combustible, cada corte en su piel era una promesa de venganza. El plan de Cotto era perfecto, pero se enfrentaba a un hombre que no seguía las reglas de la física ni de la biología.
Margarito era una marea que sube, lenta pero imparable. Podías construir un muro, pero la marea seguiría golpeando, una y otra vez, hasta que el muro se convirtiera en escombros. Y a partir del séptimo round, el muro de Miguel Cotto comenzó a agrietarse. Pero el dolor físico era un bálsamo comparado con el tormento de su exilio. El tornado de Tijuana ya no existía. En su lugar había un hombre perseguido por el murmullo de una sola palabra: tramposo. La escuchaba en el supermercado, la sentía en la mirada de viejos amigos, la leía en los ojos de sus propios hijos. México, la tierra que lo había elevado a los cielos, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Él, que había prometido honor a su apellido, ahora lo había cubierto de una vergüenza que parecía imborrable. Las noches eran las peores. En la soledad de su habitación, revivía cada golpe de Cotto, cada abucheo de la multitud, cada titular que lo crucificaba. Luchaba contra demonios que no sangraban, contra un oponente que vivía dentro de su cabeza. Fue entonces cuando decidió volver a pelear. No por el deporte, sino por la narrativa. Creía, con la terquedad de un hombre acorralado, que si podía volver a ganar, podría reescribir la historia. Si podía levantar los brazos en victoria una vez más, tal vez el mundo olvidaría las vendas, el yeso, la vergüenza. Comenzó su campaña de redención, pero su estrategia estaba fatalmente equivocada. En lugar de contrición, ofreció negación. En lugar de humildad, proyectó un orgullo herido. La precisión del puertorriqueño se desvaneció, reemplazada por la desesperación. Sus golpes ya no tenían la misma fuerza. Sus piernas, la misma agilidad. Estaba siendo ahogado, aplastado por una presión incesante. El tornado ya no solo avanzaba, ahora cazaba. El artista se había convertido en presa. El 11º asalto fue la culminación de la tragedia para uno y la apoteosis para el otro. Un Margarito ensangrentado pero implacable acorraló a un Cotto exhausto y desmoralizado, obligándolo a poner una rodilla en la lona. La imagen fue icónica. El guerrero técnico, vencido, no por un golpe de suerte, sino por una voluntad de hierro que se negó a romperse. El árbitro detuvo la masacre. Antonio Margarito, el muchacho pobre de Tijuana, era el nuevo rey. Esa noche, no solo ganó un cinturón, conquistó una nación. En México, su nombre era cantado como el de un héroe de la revolución. Era la encarnación del no te rajes, del pelear con el corazón hasta el último aliento. Había humillado al ídolo puertorriqueño en una batalla épica, validando el estilo mexicano como el más valiente de todos. Era invencible. Un dios forjado en las calles de la frontera, con un mentón de granito y puños que parecían cincelados en piedra. Se paró en la cima del mundo, bañado en una gloria que parecía eterna. El rey indiscutible. Cada entrevista se convirtió en un campo de batalla. Se sentaba frente a los periodistas, con el ojo dañado como una prueba viviente de su castigo, y repetía la misma letanía. Yo no sabía nada. Fue mi entrenador, Capetillo. Yo confío en mi equipo. Soy un guerrero. Nunca necesité hacer trampa. Sus palabras, que buscaban limpiar su nombre, solo lo hundían más. Sonaban vacías. Una súplica desesperada de un hombre que se ahogaba en su propia mentira. El público no veía a un inocente acusado injustamente. Veía a un culpable que se negaba a asumir su responsabilidad. La culpa, como un ancla, lo arrastraba más y más profundo, y cada intento de liberarse solo apretaba más la cadena. Su regreso al ring fue melancólico. Peleó en arenas más pequeñas, contra nombres que no resonaban con la grandeza de su pasado. Ganó algunas peleas, pero las victorias se sentían huecas. El rugido de la multitud era ahora un aplauso cortés, teñido de duda. Cada vez que el referee levantaba su mano, una pregunta invisible flotaba en el aire. ¿Con qué estaban vendadas esas manos esta noche? No podía escapar de la sombra. Se había convertido en su segunda piel. Ganar ya no era suficiente. Había perdido algo que ninguna victoria podía devolverle: la fe de su gente. Su poder parecía sobrenatural, su resistencia, un milagro. Pero en el corazón de ese milagro, en el epicentro de su fuerza devastadora, se escondía una pregunta silenciosa que pronto resonaría como un trueno. ¿Era su voluntad lo único que endurecía sus puños? El eco de la victoria sobre Miguel Cotto resonaba en cada rincón de México. Las campanas de las iglesias,
Los gritos en las cantinas, el orgullo en los ojos de los niños que jugaban a ser el Tornado de Tijuana. Antonio Margarito ya no era solo un boxeador. Era un semidios forjado en el yunque del dolor, la encarnación del «sí se puede» que tanto anhelaba el pueblo. Y cuando un hombre es elevado tan alto por su gente, comienza a creer que puede caminar entre las nubes sin caer. La humildad que lo había sacado del polvo de la frontera comenzó a erosionarse, reemplazada por una confianza que bordeaba la soberbia. Ser el rey es una cosa. Mantener la corona es otra muy distinta. La presión se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes. Ya no peleaba por un plato de comida, sino por mantener un imperio. Cada sparring, cada sesión de manoplas, cada gota de sudor llevaba consigo el peso de una nación que no esperaba nada menos que la destrucción de su próximo rival. Esta no era una lucha por la redención, era una lucha contra la memoria. Y la memoria es un oponente invicto. Antonio Margarito, el fajador de queixo de granito, el hombre que caminaba a través del fuego para imponer su voluntad, se encontró peleando contra el viento. Lanzaba golpes a un espectro, intentando noquear una duda que era inmortal. Su tragedia no fue ser atrapado, ni siquiera ser derrotado. Su verdadera tragedia fue su incapacidad para entender que el camino hacia la redención no se pavimenta con victorias, sino con la verdad. Y al negar su pecado, se condenó a un purgatorio eterno, un bucle sin fin, en el que siempre sería el hombre de las vendas de yeso, peleando por un honor que él mismo había pulverizado. Después de ver a un hombre luchar tan desesperadamente, no por un cinturón, sino contra su propia sombra, nos vemos obligados a preguntar, ¿qué define a un verdadero campeón? ¿Es la capacidad de nunca caer? ¿O la forma en que uno se levanta? Y si te levantas negando la caída, ¿realmente te has levantado? Déjanos tu opinión en los comentarios. El rugido de la multitud se ha desvanecido. Las luces de la arena se han apagado para siempre. Lo que queda de Antonio Margarito no es el recuerdo de un campeón, sino el eco de una pregunta, un susurro que persigue su nombre a través de los pasillos de la historia del boxeo. El mundo del boxeo, que antes lo veía como un oponente temible pero honorable, ahora lo observaba con lupa, esperando el primer tropiezo, la primera señal de debilidad. Y en la esquina, en el silencio del gimnasio, las voces que antes ofrecían aliento, ahora susurraban atajos. El miedo a perder, ese veneno que corrompe el alma de los guerreros, comenzó a filtrarse. ¿Qué pasa si el corazón no es suficiente la próxima vez? ¿Qué pasa si la quijada de granito finalmente se quiebra? Aquí es donde la historia se vuelve turbia, donde la línea entre la confianza y la arrogancia se desdibuja hasta desaparecer. El camino del fajador es brutal. Cada pelea le roba un pedazo de su ser. Y en la cima del mundo, con el cuerpo castigado y el alma cansada, la tentación de encontrar una ventaja, un seguro contra el fracaso, se vuelve ensordecedora. Se estaba gestando una tormenta, no en sus puños sino en su conciencia. Una decisión tomada en la penumbra del campo de entrenamiento, un pacto secreto para garantizar que la corona no se moviera de su cabeza antes de enfrentar a Shane Mosley. Y así, volvemos al vestuario de aquella noche fatídica, a las manos de Naazim Richardson, y a la pregunta que ha envenenado cada recuerdo, cada victoria, cada gota de sangre derramada sobre la lona. Si lo atraparon esa vez, ¿cuántas otras veces peleó con los puños cargados de piedra? La respuesta es que no hay respuesta. Y esa es la verdadera condena. No es la suspensión, ni la derrota, ni siquiera el ojo destrozado. La penitencia eterna de Antonio Margarito es vivir en la duda, un purgatorio donde su mayor gloria, aquella noche épica contra Miguel Cotto, que lo consagró como un dios azteca, será para siempre su mayor mancha. Aquel triunfo, que debió ser el testimonio de su corazón indomable, es ahora la pieza clave en la evidencia de su traición. El Tornado de Tijuana no fue destruido por un rival, fue pulverizado por su propia sombra. Él vendió su honor por unas vendas de yeso. Cambió la inmortalidad del guerrero por la ventaja del tramposo, y al hacerlo, traicionó el código más sagrado de su gente. La idea de que un mexicano pelea con el alma, no con artimañas. Su tragedia no es la de un villano, sino la de un héroe que se perdió en el laberinto de la ambición, un hombre forjado en la pobreza que, al llegar a la cima del mundo, olvidó la humildad que lo llevó hasta allí. La semilla de la vergüenza eterna había sido plantada, regada con el miedo a volver a ser nadie. ¿Fue la arrogancia de un campeón que se creía por encima de las reglas? ¿O fue la desesperación de un hombre aterrorizado por perderlo todo, influenciado por un entorno que le prometió una gloria infalible?
¿Dónde creen ustedes que se rompió el honor del guerrero? El 24 de enero de 2009 no era una noche de boxeo, era una noche de juicio. El Staples Center de Los Ángeles servía, esperando la coronación continua del Tornado de Tijuana, el hombre que había roto al invencible Miguel Cotto. Antonio Margarito caminaba hacia el ring, pero ya no era el mismo. El secreto oscuro que había sembrado en la soledad de su campamento, floreció como una flor venenosa bajo las luces del vestidor. El descubrimiento de Nathaniel Richardson no solo había expuesto una sustancia ilegal, había perforado el aura de invencibilidad del campeón. Su armadura de guerrero, forjada en las calles de Tijuana, se había agrietado antes de sonar la primera campana. Cuando el combate comenzó, el hombre que entró al cuadrilátero no era el depredador de siempre. El veneno de la duda, inyectado minutos antes, corría por sus venas. Sus puños, ahora envueltos en vendas limpias, se sentían extraños, impotentes. Al final, lo que queda de un guerrero cuando su honor es pulverizado es una lección. Antonio Margarito no es recordado como un monstruo, sino como algo mucho más trágico, un hombre. Un hombre que nos mostró la altura a la que se puede llegar con coraje, y la profundidad a la que se puede caer por arrogancia. Su historia no se cuenta en los libros de récord, sino en la voz baja de los gimnasios, en las advertencias de los viejos entrenadores a los jóvenes prospectos. Es un corrido melancólico sobre la gloria, la traición y una vergüenza que el tiempo no puede borrar. El corrido de Margarito ha terminado, pero las leyendas de guerreros que tocaron el cielo solo para caer en el infierno son eternas. Suscríbete y acompáñanos a contar cada una de ellas, porque en cada caída hay una lección sobre lo que significa ser humano.